Benvinguts i benvingudes a Agenda Bàsquet, el programa de Girona FM, on parlem només del bàsquet Girona. Mitja hora de bàsquet, mitja hora per analitzar en detall amb arguments l'actualitat del bàsquet Girona. Com sempre, comencem el programa amb el moment clutch, la secció en què vosaltres, que ens escolteu, deixeu les vostres preguntes i el convidat les respon. Continuem explicant la derrota del bàsquet Girona per 97-94 contra la Laguna Tenerife i per acabar l'escouting del rival explicarem com està sent la temporada d'un dels millors equips d'Europa, com és el València Bàsquet. Tot això acompanyat de l'entrenador professional i també comentarista de Zon, Jota Cuspinera. Benvingut a Girona FM y Agenda Bàsquet, Jota. Un placer estar aquí con vosotros. Ya me perdonáis que no hable catalán, ¿vale? No me siento lo suficientemente cómodo como para hacerlo y bueno, creo que entiendo bastante, así que tiraremos con ello. T'ho he dit al començar, cap problema, faltaria més. Soc Jan Torrent, comencem aquesta mitja hora del bàsquet Girona. Moment clutch. Recordo que per fer les preguntes ho podeu fer a través d'Instagram i d'X, tots dos @agendabàsquet. Tinc dues preguntes, Jota. La primera és d'un bon amic meu que li va agradar molt saber que eres el convidat i la seva pregunta és que com valores l'evolució del joc de l'Obradoiro de Moncho Fernández a l'evolució del joc de Moncho Fernández amb el bàsquet Girona. Wow. Bueno, lo primero, saludos a quien sea que sea tu amigo. A David. Y gracias pues a David y gracias por la mención. Y Moncho, no, o sea, yo no voy a descubrir a Moncho, ¿no? Quiero decir, Moncho a mí me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la Liga ACB. Si hablamos de su evolución del juego, yo creo que Moncho en los últimos años ha simplificado mucho su playbook. Mucho, o sea, una barbaridad. De hecho, y además esto no es una crítica, o sea, lo que voy a hacer no es una crítica, es simplemente Moncho era conocido en su época de Obradoiro por ser uno de esos entrenadores de jugadas muy largas, sí. Me sale la palabra enrevesada, pero no es que sea enrevesado, ¿no? Es que concatenaba muchas cosas. Yo, de hecho, cuando yo jugaba contra él, recuerdo que siempre a mis jugadores les decía: cuando creéis que ya no hay tiempo para nada más, todavía hay un bloqueo indirecto para tirador, ¿vale? Es decir, tenemos que estar dispuestos a defender hasta el segundo 23.9, porque hasta ese momento todavía tienen opciones de sacar algo de provecho, ¿vale? Y en ese sentido, el baloncesto que está haciendo en Girona es mucho más sencillo. Es un juego mucho más, no sé, más basado en el spacing, ¿no? En la creatividad de los jugadores, que por cierto, con un spacing absolutamente exquisito por su parte, ¿vale? Pero yo creo que eso, la gran diferencia entre el Moncho de Obradoiro y el Moncho de Girona, aunque ya en sus últimos años de Obradoiro ya ha empezado a simplificar un poco, es claramente la simplificación de su juego de ataque, ¿vale? No sé si es porque se ha adaptado a la tipología de jugadores, si simplemente es una evolución de él como entrenador. A mí me gustan las dos formas, ¿vale? Yo soy más de esta segunda que de la primera. De hecho, yo creo que con la primera él era único. O sea, era único y es algo que le convertía en diferencial en la Liga Andesa, en la Liga ACB, ¿no? Pero ya te digo, no es una crítica, es simplemente una comparación. Se ha entendido una comparación entre dos épocas, ¿no? Yo creo que ahora juega muy sencillo, muy bien, muy rápido. Es difícil, ¿no? Que él voluntariamente juegue a 23 segundos y es al revés. O sea, lo que quiere también es que la ACB está tendiendo un poco a eso, ¿no? A posesiones muy cortas si se puede, donde los jugadores tienen libertad para tirar sin miedo. Algo que ya empezó a hacer en su última etapa en Obradoiro, yo creo que con más hincapié, y lo ha acabado de inculcar totalmente en Girona, es la carga del rebote ofensivo, ¿no? Sí. No sé cuánto tiene ahí que ver el tema de los datos, pero claramente, ¿no? Es uno de los mejores equipos en el rebote ofensivo de la Liga Andesa y es uno de los entrenadores que se caracteriza, ¿no? por cargar mucho el rebote. Pero simplificación sería el resumen. Sí.
Espectacular resposta. La segona pregunta és de l'entrenador. Bueno, no sé si t'ha arribat, però el bàsquet Girona el bàsquet Girona júnior s'ha classificat per primera vegada pels campionats d'Espanya. I és el seu entrenador, Xavi Rosselló, el que te fa la pregunta. És la següent. Quin pes li dones durant la setmana a la preparació del rival, és a dir, l'escouting, i quin pes a la millora pròpia? Ok, lo primero, entonces, enhorabuena por esa primera clasificación para un campeonato de España. Es una experiencia única que seguro que recordaréis con cariño y desearos lo mejor en ese campeonato. ¿Qué peso le doy al rival, a la preparación del rival o a lo propio? Yo he sido siempre un entrenador de jugar a destruir un poco al rival, ¿no? Entonces, en mi semana, el scouting del rival o preparar cosas específicas contra el rival tenía un peso importante. ¿Cuánto es importante? Pues podemos estar hablando pues a lo mejor de un 35 o 40% de las cosas que hacíamos a lo largo de la semana podían tener que ver con cosas del rival, ¿no? Luego, evidentemente, siempre dedicamos tiempo a nuestro propio contenido, pero sé que hay entrenadores, bueno, pues que se dedican prácticamente en su totalidad, ¿no?, a pensar en sus cosas y no tanto en el rival. Yo sí soy un entrenador que me gusta el hecho de conocer al rival, todos lo conocemos, pero de centrarme mucho en intentar destruir aquello que les hace mejores, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que tiene una importancia más o menos grande en lo que es entrenamiento, pero ya te digo que los porcentajes, evidentemente, tu equipo siempre te debe preocupar bastante y tienes que dedicar tiempo importante a lo que es la mejora de tus propias cosas, ¿no? Doncs bé, fins aquí, Xavi, si ens escoltes, aquí tens la resposta i molta sort en els campionats d'Espanya. Ara sí, anem pel salt inicial. Salt inicial. Li he demanat a la intel·ligència artificial que escrigui en una línia la definició de competitiu i em va respondre el següent. Adjectiu que defineix allò capaç de resistir la competència, destacar en una competició o que implica competició. No sé si us sona, per mi és el bàsquet Girona de la temporada 25-26, un conjunt amb identitat i un estil definit. Contra el Tenerife no va ser menys, el maig va començar amb molt d'encert, els gironins van aguantar el primer round, però en el transcurs dels minuts el Tenerife va aprofitar els seus errors amb rebots ofensius. Vaig trobar a faltar els centímetres i intimidació de Juan Fernández a la zona. Amb el 31-22 en el marcador, Moncho Fernández va demanar temps mort, va haver-hi la reacció, va sortir Pepe Beildoza i primers minuts de Sergi com a pivot. Tercer defensor sobre Otis, de Bruno a Sastre i de Sastre a Scrap. Xus Vidorreta accepta el joc dels 5 petits i posa a Bromaitis de 5. Semblen els Houston Rockets de l'Ultra Small Ball, final de la primera meitat 50-43. Inici del tercer quart i el bàsquet Girona surt com un coet. Del 50-43 passem al 59-60, capgirant el marcador. La defensa gironina sap congestionar molt bé la zona quan Shermadini continua cap a dins i també és capaç d'arribar mínimament a puntejar els tirs de 3 d'aquest Tenerife. Ofensivament, Cameron Hildreth té els primers bons minuts i anota per posar el 59-58 i assisteix a Hughes per posar el 59-60. Els locals van tornar de la millor manera, van jugar el seu joc, van treure faltes i més faltes i l'avantatge tornava a ser local amb el 72-63. En els últims 10 minuts es va tornar a veure l'esperit de lluita, la competitivitat d'aquest equip. Entenen a la perfecció que els seus moments dolents seran ràpidament substituïts per bons sense que hagin de canviar res del seu estil i aquesta confiança els porta inquiet al rival fins a l'últim minut. Com el Madrid i el Tenerife, els dos únics equips que queden per guanyar. Bé, Jota, sempre faig aquesta petita crònica del partit i després demano al convidat que faci la seva. Així que, endavant. Lo habéis resumido muy bien, ¿no? Yo creo, fíjate, antes hablábamos, y lo voy a enlazar, ¿vale? Sí. Hay, no sé, 3 o 4 equipos en la CB, todos son buenos jugando con el spacing, pero hay 3 o 4 que para mí son como muy, muy diferenciales, ¿no? Curiosamente se han enfrentado 2 de ellos, que son Básquet Girona, ¿no? y en este caso la Laguna Tenerife. Son 2 equipos que además juegan similar, tienen evidentemente sus particularidades y sus diferencias,
pero basan mucho en ese juego de abrir el campo, de una muy buena distribución entre jugadores. Me llama mucho la atención, lo he comentado en mis retransmisiones de DAZN, aunque ya, claro, como ya estamos casi finalizando la temporada, ¿no? Ya en el último cuarto, pues ya se ha convertido en un hábito, ¿no? Algo que juega, que me gusta mucho de Básquet Girona, es esas situaciones donde cuando se van a penetraciones hacia el lado de dos, ¿no? Siempre van a entrar lo que se llaman los stands, las cintas de ayuda del jugador más cercano, y lo que hacen es que mandan cortar siempre al jugador casi siempre al jugador de la línea de fondo, para que el jugador que está arriba, que precisamente es probablemente el del par que está haciendo esa ayuda defensiva, tenga mucho más espacio para poder recorrer y alargar la recuperación después, ¿no? Esto es algo que ha puesto de moda Moncho este año en Girona, hay equipos que ya la han copiado, ¿vale? Bueno, me llama mucho la atención porque abre mucho el campo y es una respuesta muy efectiva. Otra cosa que me gusta de él, y además la puso de moda, la utilizó en este partido porque Tenerife les guiaba en los bloqueos laterales, es que cuando te guían, es decir, te niegan el bloqueo, él en vez de querer jugar el bloqueo, lo que hace es, en vez de pedir continuar al pívot, lo que hace es que el pívot se va a poner un bloqueo indirecto al tirador más cercano fuera de lo que es el bloqueo, ¿no? Con lo cual eso genera un conflicto a la defensa que está pendiente de defender el pick and roll, y él lo que hace es leerlo para ir a buscar un tirador, ¿no? Eso es muy curioso porque estos son dos particularidades de Girona, pero que hablan muy bien de su spacing y de cómo plantean los partidos, ¿no? Se enfrentaba a un Laguna Tenerife que es otro de los equipos que juegan con el spacing, llevan haciéndolo ya varios años de una forma espectacular, con unas lecturas en lo que son las ayudas para buscar siempre al jugador mejor colocado para castigar a la defensa, que para mí lo hacen magistralmente, y entonces se enfrentaban dos equipos muy parecidos, ¿no? El primer cuarto fue muy igualado, y fue muy igualado en el intercambio de golpes, ¿no? Sí. Los dos equipos basaron en ese primer cuarto su capacidad ofensiva, sobre todo en situaciones de pick and roll, mucho de las situaciones que se jugaron desde el pick and roll. Luego, en el segundo cuarto, donde ya hay una pequeña ventaja por parte de Laguna Tenerife, bueno, ahí empieza a haber algún pequeño cambio. Empezó a jugar sobre todo con Fanguerra algunos balones interiores para darle alguna variedad a lo que era el juego. En realidad siguen basándolo en exactamente lo mismo, ¿no? Que son los cortes, el spacing, las penetraciones, el expandir muy bien el espacio. Ahí estuvieron un poquito más acertados que lo que es Básquet Girona, y lograron, creo que fueron 7 puntos, lo que se fueron al descanso de ventaja. Como bien has dicho, Básquet Girona, que ya había mostrado algún puntito de mejora defensiva, ¿no? Sale, yo creo que con un punto más de intensidad defensiva en después del descanso. No sé si provoca, porque nunca sabes si es desacierto del que tira o que está provocado por la defensa del rival. Entonces yo suelo decir que siempre hay una parte, ¿no? de defensa del rival. Provoca un poco más de fallos en lo que es el ataque de Laguna Tenerife, y creo que obtiene su primera ventaja en el partido, ¿no? Allá por mediados del tercer cuarto, sí, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que fue muy efímero. De hecho, si no recuerdo mal, es verdad que ahí enlaza varias acciones la Laguna Tenerife, ¿no? Donde bueno, vuelve a estar acertado. Y ahí hay una que para mí es definitiva, y corrígeme porque tampoco me acuerdo exactamente, sí, ¿no? Sí. Una falta de ataque de Gedriaitis, que la dan por válida, que es válida, es decir, él lanza el balón antes, ¿no? En un momento justo donde están, y les permiten volver a coger esa pequeña ventaja que vuelve a colocar las cosas un poquito donde estaban, ¿no? Llegamos a un final de partido donde, bueno, el acierto de triple, sobre todo el talento individual, ¿no? De jugadores como Needham, como Livingston en algún momento, pero sobre todo Needham, le devuelven al partido. Y bueno, al final en ese intercambio de golpes de tiros libres de cada equipo haciendo las faltas para llevar al otro, porque lo necesita, ¿no? Uno para mantener la ventaja, el otro porque necesita recuperar tiempo y demás, pues bueno, se mantuvieron anotando los dos equipos hasta que acabó fallando, si no recuerdo mal, la Laguna Tenerife al final, que propició ese triple que no entró. No sé si fue Susinskas o el que lo tiró. Correcto, a pase de Martínez, ¿no? Y estuvieron a este puntito. El partido fue bastante igualado. Es verdad que la Laguna Tenerife tuvo siempre la ventaja en el marcador. Hubo momentos, lo que pasa que esto es característico de Básquet Girona, donde Básquet Girona se mantenía gracias a la capacidad de rebote ofensivo, ¿no? Sí. Lo que llegaron a coger, no sé si la misma cantidad de rebotes defensivos que ofensivos durante el partido. Un match. Que es una de las... Vale, pues es uno menos, me dices. Sí. Pues es una de las características, ¿no? De este Básquet Girona, que además eso le viene muy bien porque
eso da confianza al jugador que tira para seguir tirando cuando está liberado, ¿no? Aunque no tenga el día. ¿Por qué? Porque tiene compañeros que sabe que van a cargar el rebote de ataque y que sacan muchas segundas opciones. Esas segundas opciones les mantuvieron durante algunos momentos del partido para que la Laguna Tenerife no fuera capaz de romper el partido, que no lo hizo en ningún momento. No sé si la máxima ventaja fueron 9 puntos la que tuvo, y siempre con pequeñas recuperaciones, ¿no?, por parte de Básquet Girona. El partido es que se desenvolvió siempre, lo habéis visto, ¿no?, en esas pequeñas ventajas, y yo creo que al final fue el puntito más de acierto que tuvo la Laguna Tenerife, tanto en tiros de 2 como en tiros de 3, lo que acabó decantando el partido, ¿no? Jugaban en casa, jugaban con su público, a veces eso también tiene evidentemente una influencia. Pero bueno, otra característica de este Básquet Girona, porque además me ha tocado retransmitirle a algunos partidos en DAZN en las últimas jornadas, es que no se da por rendido, ¿no? Yep. O sea, y además tiene esa capacidad de que como juegan a correr, que es algo que están poniendo de moda equipos como luego creo que hablaremos, ¿no?, de Valencia y demás, sí, es algo que va en su propia genética, es algo que ha instaurado también Moncho en el equipo, ¿no? Y dices, claro, tienes buenos tiradores de 3, el talento de Dinidan, de Livingston, por supuesto la aportación de Busquets, de cualquiera de los otros jugadores que pueden tirar de fuera y demás, donde cualquiera puede llegar a ser una amenaza. Tuvo un momento Pepe Bildoza, que es el que devuelve al partido, ¿no? O sea, hay un momento del partido que es momento del partido Bildoza, ¿no? Es él el que comanda, o bien asistiendo o bien anotando, ese pequeño acercamiento al final que permitió a Básquet Girona competir hasta el final, ¿no? Pero tiene eso, que es que como es capaz de jugarte en 4, 5, 6, 7 segundos y además con una amenaza desde el lanzamiento de 3 importante, no te puedes dar por seguro salvo que tengas una ventaja muy grande cuando llegas a los minutos finales, ¿no? Y esto creo que se vio expresado en el partido de ayer o de antes de ayer, ¿no?, del fin de semana, donde parecía que la Laguna Tenerife lo tenía medio controlado y, sin embargo, en 2 posesiones, porque fueron en 2 posesiones, sí. te encuentras con el partido ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que creo que fue un partido atractivo para el espectador. Totalmente. Más allá de que luego, evidentemente, hay una afición que se va más contenta que otra por la victoria de su equipo. Pero a mí, lo tengo que decir aquí, no es porque me hayáis invitado, a mí Básquet Girona, y lo digo en mis retransmisiones de DAZN, es uno de los equipos que me está gustando mucho esta temporada y que para mí está haciendo una temporada más que notable. Aquí estem molt contents, la veritat, després de 3 anys que ha costat molt, que sempre era patir per no baixar a primera FEP, doncs ara aquest any s'està gaudint molt, la veritat, i que a mitjans d'abril ja tens aquestes 12 que en principi et donen la salvació, doncs s'està gaudint més, i a més que tu passes molt bé veient els partits. Molt ràpid, perquè se'ns està anant el temps i m'ho estic passant genial, escoltant-te. Et vull preguntar pel rol de Pepe Bildoza. Aquí narrem els partits i jo vaig explicar que em sembla molt curiós el rol que té Pepe Bildoza, perquè sol sortir l'últim de la rotació gairebé al segon període ja, i després torna a entrar al tercer quart, i contra el Madrid va passar una mica el mateix que has explicat ara, que és el moment Bildoza que fa que tornin en partit, i a Fontejau contra el Madrid va passar exactament el mateix, que té aquest lideratge, no, l'argentí. Ha de ser complicat, no?, pel jugador tenir aquest rol y estar preparat pel moment. No, hay que estar dentro para ver si es complicado o no, porque hay jugadores que lo entienden muy bien, ¿vale? Y se adaptan a ello. Hay otros que no y sufren con ello. Es evidente, y esto es así, que todo jugador le gustaría estar 40 minutos en cancha si pudiera, ¿no? Esto no lo vamos a negar. Es seguro que tendrá ese puntito de reactividad, de decir, oye, yo quiero estar en otros momentos o más a menudo en el campo, ¿no? Pero hay que estar dentro de verdad. Yo, evidentemente, no lo estoy. Esto lo sabrá Moncho y su staff, ¿no? El hecho de si él lo sufre o no, o si por contra lo acepta con absoluta naturalidad. Yo, por ejemplo, recuerdo otro tipo de cosas, ¿no? Pero jugadores que salían desde el banquillo cuando podían ser titulares en sus equipos, que parecía que eso podía ser una afrenta y ellos preferían salir desde el banquillo porque decían, eso me daba tiempo, no estoy pensando en Papalucas, ¿no? Que decía, eso me da tiempo a mí, los 7 primeros minutos que no me ponen en el campo para ir viendo cómo se desarrolla el partido, de tal manera que cuando yo ya entro, digamos que ya tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer porque el partido ya sea medio definido, ¿no? En este caso, tenemos claro, lo tenéis vosotros porque sois además aficionados a Básquet Girona, que Bildoza es un jugador eléctrico, es un jugador que te la puede liar en muy poco tiempo.
¿vale? Es difícil que esa liada la sostenga mucho en el tiempo, Vale. porque si no estaríamos hablando de un jugador probablemente NBA, Sí. pero tiene esos momentos de una peligrosidad absolutamente brutal y que además engancha a los compañeros, ¿no? Que digamos que a la alta energía que ya suele tener el equipo, cuando él encuentra esos momentos parece que el equipo se engancha todavía más a esa electricidad que él aporta y que desde luego es un jugador a tener en cuenta en momentos calientes, porque si algo no le pesa es la responsabilidad. Es decir, es un jugador que no está pensando en si va a fallar o no, él està convencido de que mete i va arriesgar todo lo que sea necesario para ayudar al equipo, no? Sí, totalment. Doncs bé, m'has ajudat molt, perquè tenia aquest dubte amb el rol de Pepe Vildoza, però passem a l'escouting del rival, anem a parlar del València. Scouting del rival. El València Bàsquet és el pròxim rival del Bàsquet Girona. Diumenge 19 a les 6 de la tarda els gironins reben els taronges, els quals hauran arribat a la capital gironina després del partit d'Eurolliga contra Dubai Basketball que es juga a Zènica. Serà un partit físic i elèctric. Són dos dels equips que més possessions juga de la competició i que utilitzen més el llançament exterior. Amb una filosofia de joc molt semblant, el Bàsquet Girona haurà de fer un partit defensiu excel·lent. La prova és el maig de la primera volta. Els dos conjunts van plasmar el seu joc i l'equip que va tenir més encert i també el que va cuidar millor la pilota es va endur la victòria. Jan Montero, Branco Badio, Omari Moore, Darius Thompson i Cameron Taylor. La línia exterior anotadora és impecable. Per dins no es queden curts, però amb el rol ofensiu, el qual és molt diferent. Jugadors amb capacitat física per jugar per sobre de la cistella i capacitats per fer diferents esforços consecutius per anar al rebot una vegada i una altra. La 13a victòria ens està esperant i donar la sorpresa contra el segon classificat de la competició és donar un cop sobre la taula en clau ambició. 6 de la tarda, diumenge 19 d'abril. Bé, Jota, no sé què ha de fer aquest Bàsquet Girona per intentar competir fins al final com aquest cap de setmana a Tenerife. Yo siempre digo, y además creo que en eso, no porque Moncho me haga caso, él es mucho mejor que yo, ¿no? Pero porque lo lleva en la sangre, es ser fiel a lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Va a ser muy curioso porque antes te he dicho que esta semana os habéis enfrentado a la Laguna Tenerife, que es uno de los equipos que mantiene un spacing y que lo lee muy bien, exquisito. Es que el tercero en discordia es probablemente Valencia Basket, ¿no? El otro día decía Ataman, ¿no? Lo de que podían jugar con los Lakers y ganarles. Es verdad que Pedro Martínez ahí sacó unas declaraciones como diciendo, bueno, no es el momento de hacer ese tipo de declaraciones, algo así y demás, pero es que es la verdad. O sea, Valencia Basket está jugando a un ritmo y a posesiones muy cortas, lo acabas de mencionar, son los dos equipos que juegan más rápido de esta liga endesa, ¿no? Por algo será. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la profundidad de banquillo que tiene este Valencia Basket, ¿no? Es un equipo hecho, evidentemente, para competir en Euroliga, lo tenían claro, hicieron una plantilla larga con mucho talento en todas sus posiciones. Ahí yo creo que, evidentemente, Girona pues va a sufrir un pelín más. Pero es que yo me encontraba a este Bàsquet Girona, que no sea Milana ante nadie, le puede salir un mal partido y perder, porque contra Valencia, evidentemente, sí. Hay muchos equipos que están cayendo de primerísimo nivel. Ahí está, Euroliga, fantásticamente bien en Euroliga y en Liga Endesa, ¿no? Pero este Bàsquet Girona también tiene ese puntito de juego libre. Lo que tengo muy claro es que creo que los dos van a mantener su estilo, porque lo mantienen independientemente de quién sea el rival, y que el partido lo que va a ser es tremendamente entretenido para el espectador, a poco que mantengan niveles de acierto normales, ¿no? A veces hay un equipo que tiene nivel de acierto bajo por lo que sea, porque no tiene liga, entonces el partido se puede estropear, pero si no se estropea por eso, creo que va a ser un partido tremendamente interesante de ver para el espectador, porque vamos a ver un espectáculo para arriba y para abajo de dos equipos que es que les da igual acabar en 6, 7, 8 segundos y que pueden tirarse un partido entero jugando a ese nivel de posesión. Un partit de tenis, gairebé, ¿eh? Sí. Yo al final, porque me has preguntado cuál es la clave, evidentemente hay que hacer muchas cosas bien, insistir en el rebote de ataque, al final es insistir en aquellas cosas que te han hecho llegar hasta donde estás hoy, ¿no? El ser fiel a tu propio estilo y oye, intentar controlar aquellos pequeños aspectos que sabes que con los que te pueden hacer daño ellos,
Lo que pasa que es que, claro, hay tantas cosas con las que ellos te pueden hacer daño que al final dices, vale, sí, vamos a intentar minimizar, pero sobre todo vamos a seguir siendo nosotros, ¿no? Que es lo que nos va a poner en posibilitat de poder ganarlo. Per acabar, et vull comentar un jugador que ja no descobriré el foc, és Nate Rivers, que quan va arribar jo crec que se li havia posat l'etiqueta de 4 tirador i amb en Pedro Martínez ha fet una revolució passant al 5, continuant molt bé cap a dins, anant al rebot. Clar, aquest jugador a mi me sembla imprescindible para aquest València. Sí, además viene de hacer algunas actuaciones, de hecho batió el récord, ¿no?, de anotaciones en Euroliga, lo está haciendo muy bien, como tú dices. A veces las posiciones, sobre todo en el baloncesto actual, no importan tanto, lo que importa es estar en el campo y es un jugador que evidentemente puede hacer muchas cosas, lo has dicho tú, puede abrirse para tirar, puede jugar como un 4, puede rodar como un 5, puede jugar situaciones de 1 para 1, es un jugador que está mucho en situaciones de rebote de ataque, porque Valencia Basket también carga bien las situaciones de rebote de ataque, es un jugador muy completo y entonces en este sentido, aunque es algo a lo que empieza a atender el baloncesto actual, ya lleva unos años, ¿no?, de intentar buscar jugadores muy polivalentes, especialmente en esas posiciones de 5, porque si no lo que haces es que si tú tienes un jugador polivalente y el de enfrente no lo es, lo que haces es castigarle en aquello que no es capaz de hacer, ¿no? Me viene a la cabeza ahora mismo, pues en los últimos años, cuando se ha intentado atacar a Tavares, lo que hacías era jugar con el pop, ¿no? Con pibos que juegan el pop, para sacarlo, para abrir un poco más los espacios a tus compañeros. Es verdad que Tavares es rápido y es capaz de hacer muchas cosas en defensa, pero bueno, es mejor tenerlo un poco fuera que tenerlo dentro, ¿no? Sí. En este caso, Reuvers es un jugador que es que puede ir dentro, puede ir fuera, puede hacer muchas cosas distintas y evidentemente es un jugador que se ha sentado dentro de esa rotación de un Valencia Basket que está haciendo un año espectacular, con lo cual hablan muy bien de sus prestaciones. A veure com va, si el podem aturar, si no rep gaires pilotes a dins, serà complicat perquè a més a Girona ens falta joc interior amb les lesions que està patint l'equip de Moncho Fernández. Doncs, dit això, passem a tancar ja el programa. Doncs fins aquí el 19è programa de la temporada. Jota, ha sigut un autèntic plaer. Gent de bàsquet és casa teva. El placer es mío y nada, muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Som Gent de Bàsquet, som el programa on parlem només del bàsquet Girona i us esperem la setmana que ve al 92.7 de Girona FM o bé en format podcast quan vulgueu i d'on vulgueu. Soc Jan Torrent i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i a totes.